La vida según Aldous Huxley. Episodio 4. La tiranía del progreso y el olvido del ser. La vida moderna, según Huxley, había desarrollado un extraño talento, el de confundir el movimiento con el sentido, la velocidad con la plenitud, el progreso con la sabiduría. El mundo avanzaba, sí, pero avanzaba hacia adelante sin saber a dónde, un tren cuya máquina rugía con fuerza, aunque nadie estaba seguro de si había vías más allá del siguiente túnel. Para Huxley, vivir en la era del progreso equivalía a vivir dentro de una vasta ilusión colectiva. El individuo moderno, atrapado en esa corriente incesante, confundía actividad con vida y productividad con propósito. Cada minuto debía ser aprovechado, cada día debía dejar un rastro de resultados, cada gesto debía justificar su utilidad. En ese clima, el ser humano se convirtió en una máquina más dentro del engranaje productivo. No descansaba, se recargaba, no contemplaba, optimizaba. No vivía, se administraba. Huxley veía en esta compulsión por el progreso una forma sutil de tiranía. Una tiranía sin dictador visible, sin látigos ni prisiones. Una tiranía basada en la idea de que nada nunca es suficiente. El individuo vivía perseguido por metas móviles, siempre más lejos que el día anterior. La sociedad prometía que, con el próximo avance, la próxima compra, la próxima mejora, llegaría por fin la satisfacción, pero esa satisfacción nunca llegaba. Imagen. La civilización, con su inmenso aparato tecnológico, había conquistado comodidades impensables para generaciones anteriores. Sin embargo, Huxley observaba una paradoja: cuanto más cómoda la vida, menos presente se encontraba el individuo dentro de ella. Había una anestesia silenciosa en el exceso de confort. Las personas perdían la habilidad de soportar la incomodidad, y con ello, la habilidad de transformarse. La comodidad mataba la intensidad de la experiencia. El ruido del progreso era también un ruido mental, información constante, distracciones interminables, entretenimiento sin pausa. La mente moderna raramente se encontraba consigo misma. Se mantenía ocupada para no oír su propio eco. Huxley sospechaba que este exceso no era casual, sino la consecuencia natural de un sistema que necesitaba consumidores distraídos, no individuos conscientes. El progreso técnico reemplazaba, poco a poco, a los antiguos sentidos. En vez de caminar, se desplazaba; en vez de observar, se fotografiaba; en vez de recordar, se almacenaba; en vez de comprender, se buscaba en una pantalla. La técnica extendía el cuerpo, sí, pero también lo debilitaba. Huxley veía una creciente impotencia, un mundo lleno de herramientas y personas que ya no sabían vivir sin ellas. A su juicio, una de las consecuencias más dramáticas del progreso era la desaparición de la quietud. La quietud había sido, desde siempre, la puerta hacia la comprensión interior. En ella nacían las preguntas fundamentales, la lucidez, la atención profunda. Pero en una vida llena de urgencias, la quietud se convertía en un lujo sospechoso. Quien se detenía parecía improductivo, lento, inútil. Y así, la quietud se volvió casi prohibida. El progreso prometía libertad, pero entregaba distracción; prometía abundancia, pero ofrecía ansiedad; prometía conocimiento, pero entregaba datos sin comprensión. Para Huxley, la nueva esclavitud no se imponía a través del miedo, sino a través del exceso. Una saturación tan continua que impedía distinguir lo esencial de lo trivial. Aunque muchos celebraban cada avance como una victoria definitiva, Huxley prefería preguntarse: ¿progreso hacia qué? ¿Hacia una vida más plena o hacia una más mecánica? ¿Hacia una mayor sensibilidad o hacia una mayor anestesia? Para él, el progreso era valioso solo si ampliaba la conciencia, no si la reducía. De lo contrario, era solo un decorado brillante que ocultaba un vacío creciente. La obsesión por la eficiencia era otro síntoma del progreso mal entendido. Todo debía ser más rápido, más barato, más útil. Pero la vida humana,
en su esencia, no obedece a los parámetros de la eficiencia. Amar no es eficiente, pensar no es eficiente, contemplar no es eficiente. El progreso, al intentar optimizarlo todo, convertía la vida en un proceso industrial en el que lo humano sobraba. El progreso también transformaba las relaciones humanas. La comunicación se volvía más fácil pero más superficial. Las amistades se multiplicaban en número, pero se debilitaban en profundidad. Las distancias se acortaban, pero la cercanía emocional se volvía rara. La tecnología hacía contacto, pero no conexión. Huxley temía que la humanidad, famosa por su complejidad emocional, se estuviera convirtiendo en una especie cada vez más funcional y menos sensible. El trabajo, en la era del progreso, ocupaba más espacio que nunca. No porque fuera más duro, sino porque era más invasivo. La tecnología lo extendía a todas las horas y a todos los lugares. El descanso se fragmentaba, el ocio se instrumentalizaba, el tiempo propio se diluía. Huxley sospechaba que la sociedad moderna había descubierto una forma perfecta de esclavitud voluntaria, hacer que el individuo se sintiera culpable cuando no producía. En este mundo hipertecnificado, Huxley veía un riesgo espiritual profundo, el olvido del ser. Se vivía hacia afuera, nunca hacia adentro. Se buscaban validaciones externas, simulacros de éxito, distracciones infinitas. Pero el ser, ese núcleo silencioso, esa presencia íntima que cada uno porta quedaba oculto bajo capas de ruido. Sin contacto con ese ser, la vida se volvía un reflejo borroso, un eco de sí misma. Lo que más le preocupaba no era la tecnología en sí, sino la ceguera que generaba. Al confiar demasiado en las máquinas, el individuo dejaba de confiar en su intuición, en su sensibilidad, en su capacidad de reflexión. El mundo interior, antes un territorio a explorar, se volvía irrelevante. Pero esta renuncia tenía un precio, la pérdida de profundidad humana. Huxley creía que la conciencia individual debía actuar como contrapeso ante el avance tecnológico, no como enemigo, sino como guardián. El progreso era útil, incluso deseable, siempre que no sustituyera a la sabiduría. Una sociedad que avanza sin sabiduría, pensaba, se vuelve más poderosa pero más frágil, puede crear maravillas, pero también catástrofes. Y en su ceguera, puede olvidar el simple arte de vivir. A veces, al observar el mundo moderno, Huxley imaginaba a las civilizaciones antiguas, que vivían con menos pero sentían más. No idealizaba el pasado, pero reconocía que aquellas culturas entendían algo que la modernidad había perdido, la capacidad de detenerse y mirar hacia adentro. En la ausencia de prisas, el mundo interior florecía, y en ese florecimiento, el ser humano encontraba un tipo de bienestar que ninguna máquina podía ofrecer. Para él, la cuestión no era rechazar el progreso, sino reequilibrarlo. La tecnología debía servir a la conciencia, no reemplazarla. El ruido exterior debía convivir con el silencio interior. La velocidad debía dejar espacios para la pausa. Solo así, el ser humano podría beneficiarse del mundo que había construido sin perder su esencia. El verdadero peligro para Huxley no era que las máquinas dominaran a los humanos, sino que los humanos se volvieran demasiado parecidos a las máquinas. Predecibles, programables, automáticos, una humanidad funcional pero sin misterio, sin profundidad, sin alma. Para él, esa posibilidad era infinitamente más alarmante que cualquier distopía tecnológica. Pese a sus advertencias, Huxley no era pesimista, veía en la conciencia humana una chispa indestructible, una capacidad de despertar incluso en medio del ruido más ensordecedor. Creía que, si el individuo recuperaba el contacto con su ser, la sociedad podría encaminar el progreso hacia un destino más sabio. No se trataba de abandonar la modernidad, sino de habitarla con lucidez. El progreso continuará, pensaba, y quizá incluso se acelere, pero la pregunta esencial permanece:
¿Quién avanza, la máquina o el ser humano, la técnica o la conciencia? La vida, en su esencia más íntima, no puede ser automatizada, ni acelerada, ni programada. La vida real ocurre cuando el ser humano vuelve a sí mismo, a esa presencia silenciosa que ninguna tecnología puede reemplazar.